eso, gracias. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar, Berto y todo el equipo de Creative Morning por la invitación. También ha sido como muy agradable conocer como tal el evento y conocer a tanta gente en Madrid moviéndose, no sé, como por la creatividad, ¿no? Entre otras cosas. Yo creo que es algo súper necesario en los tiempos que corren. Bueno, yo os hablaré un rato. Lo cierto es que voy a hablar de cosas pues, más o menos personales. No tanto de mi trayectoria, pero bueno, después, si queréis, la conversaremos, ¿no? La verdad que cuando Berto me dijo, oye, mira, es que el tema de estas charlas es global y se llama Spectrum, ¿no? Y entonces a mí, por deformación profesional, lo primero que me vino a la cabeza fue un ordenador de los años 80, que no sé si conocéis el modelo, ¿no? Pero, claro, me quedé como, bueno, ¿y yo qué voy a contar sobre todo esto? Total, que cogí la RAE, que es un buen instrumento para empezar muchas veces la escritura creativa. Es decir, a ver qué dice la RAE, qué es esto, porque yo tengo una idea de lo que entiendo por espectro, especialmente el electromagnético, pero ¿qué dice la RAE? Bueno, pues en primer lugar va la RAE y dice que espectro significa fantasma. Y digo, bueno, pues igual podemos hablar un poco de esto. Fantasma, claro, tiene que ver con lo que se ve y con lo que no se ve. Tiene que ver también con la muerte. Y ese es el primer punto que os quiero hablar hoy. Porque en este año 2020, una cosa muy fuerte, ¿no? que yo he vivido es que de repente la muerte se ha puesto como en primer plano, ¿no? Yo recuerdo el mes de marzo. La primera experiencia así que recuerdo como de ver a la muerte a la cara fue un túnel del año 30. Iba a llevar una serie de pedidos de comida y otras cosas a mi tía que vive en la otra punta de Madrid, ¿no? Total, que cogí el coche y entré en el año 30, estaba vacía, ¿no? Hay una parte de túnel, que es el túnel como más largo, que tardas como 10 minutos en recorrer, y resulta que entré en ese túnel y ese túnel estaba vacío. Y en el primer acceso entró otro coche. Y ese coche era un coche fúnebre. Y estuvimos 10 minutos, ese coche y yo, bajo tierra, ¿no? Este fue un momento en el que me di cuenta, ostras, qué diferente, ¿no? Qué diferente es la vida cuando podemos mirar a la muerte. Vivimos en una sociedad donde vivimos de espaldas a todo esto, ¿no? Y sin embargo, cuando en eso en lo que estamos metidos sabemos que hay un final, pues resulta que todo de repente florece y tiene como otro sentido, como otro valor sobre todo, ¿no? Como otro sabor. Y es algo que se podía sentir. Mi experiencia del mes de marzo, abril, supongo como la de muchos de vosotros y la de mucha otra gente, ¿no? En este país y en el mundo, ha tenido que ver con que esto ha estado pululando, ha estado sobrevolando, ¿verdad?, sobre nuestras cabezas. Y, y entonces, en aquel momento, encontré unas palabras que me abrazaron y que me sirvieron también para abrazar y acompañar a los míos, ¿no? Es un pequeño cuento, quizás lo conozcáis. El cuentito dice así: la luna tenía algo que decir a la tierra y envió a un escarabajo. El escarabajo llevaba ya algunos millones de años de camino cuando en el cielo se cruzó con una liebre. A este paso nunca llegarás, advirtió la liebre, y se ofreció a llevarle el mensaje. El escarabajo le pasó la misión. Había que decir a las mujeres y a los hombres que la vida renace como renace la luna. Y la liebre se lanzó a toda carrera hacia la tierra. A la velocidad del rayo aterrizó en la selva del sur del África, donde en aquellos tiempos vivía la gente, y sin tomar aliento transmitió las palabras de la luna. La liebre, que siempre se va sin haber llegado, habló en su atropellado estilo. Y las mujeres y los hombres entendieron que les decía: la luna renace, pero ustedes no.
Y desde entonces tenemos miedo de morir, que es el papá de todos los miedos. Lo que vemos y lo que no vemos. Si tenéis papel y boli a mano, antes de pasar a la siguiente experiencia, me gustaría que podáis hacer un pequeño garabato, un pequeño dibujo en vuestra hoja acerca de lo que os resuena de lo que acabáis de oír. Todo está bien, es algo personal, lo que os salga ahora. ¿Sí? Perfecto, gracias. Lo importante también es que sea un momento rápido, que sea como lo que nos sale. Fantástico. Gracias. Vale. Seguimos. Espectro, antibiótico. Espectro, continuo. Espectro de absorción. Espectro de emisión. Espectro de masas. Espectro del sol. Espectro invertido. Espectro luminoso. Espectro solar. Espectro visible. Un viaje. Tuve la suerte este año de que una buena amiga me invitara a un viaje. Ella lo llamó un encuentro entre amigas sobre por qué no, qué tal si vivíamos todo esto que estaba pasando como un viaje a Ítaca. Fue una invitación hermosa, le estoy muy agradecida. Quería compartir con vosotros y con vosotras un trocito de ese poema. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo. Esta es la primera parte del poema. Esta amiga nos sugirió este encuentro porque a partir de una experiencia, fijaos, muy concreta. Pasó el confinamiento en casa de unos amigos y estaba la madre de una de ellas. La madre, una señora de 90 y tantos años, se sentaba por las tardes y decía: ay, hija, a ver cuándo pasa esto. Ay, a ver si esto pasa pronto. Claro, y mi amiga le pregunta: pero ¿cómo puede ser que esta mujer quiera que todo esto pase cuanto antes, si quizás está ahora mejor que nunca? Está pasando tiempo con su hija directamente, ¿no? Está pasando... Uy, tenemos mi invitado estrella. Un momentito. Perdonad. Disculpad, interrupciones de audio.
son muy críticas. Todo lo que entra en el espectro sonoro tiene su impacto. Bueno, entonces, claro, esta amiga se planteó, pero ¿cómo es posible? ¿No? O sea, ¿qué hay en nuestra mentalidad? ¿Qué hay en nuestro sistema de creencias que nos hace tender a querer que esto pase en lugar de atravesarlo y vivirlo y quizás darnos cuenta de en qué cosas la vida nos está ofreciendo algo que nos hace más felices de como vivíamos antes, ¿no? Bueno, ese fue el origen del encuentro. Pues si os sirve, os lo cuento. En ese encuentro, lo que estuvimos haciendo fue ir anotando puertos. Estos son, por ejemplo, algunos de los puertos que yo visité en mi viaje a Ítaca. Puertos nuevos que nunca antes había visitado. Fijaos, el primero de los puertos correspondía al día 10 de marzo y era el puerto de La Hira. El 10 de marzo fue un día en que se me cancelaron muchísimos trabajos. Íbamos de una llamada a otra, de una llamada a otra, y todo se iba cayendo. El primer puerto que atravesé de entrada a este viaje fue el de La Hira. Hay otro puerto que atravesé que fue el del viaje no viaje. Supongo que a algunos de vosotros también os ha pasado, que teníais algún viaje planeado, ¿verdad?, para este año y se ha tenido que cancelar. Bien, efectivamente, a finales de febrero, junto a gente querida, estábamos organizando un viaje para el verano. Un viaje grande, un viaje fuera de Europa. Nos apuramos para pillar los billetes antes de que subieran los precios. Bueno, lo típico. Recuerdo que de aquella, mi madre cuando me preguntó, oye, ¿todavía estás pensando hacer eso? Sí, sí. Dijo, oye, no. Oye, ¿y todo esto de las noticias que se está oyendo de lo del virus y eso y tal? ¿Por qué no esperáis un poco a ver si la cosa se calma? No, no, hombre, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nada que ver, ¿no? Y bueno, pues compramos los billetes y teníamos nuestros billetes preparados y nos confinaron. Y eso empezó un viaje muy distinto en el que empezamos a juntarnos cada semana por videoconferencia, como estamos ahora y como seguramente hayáis vivido también vosotros y vosotras, ¿no?, en diversas experiencias, tanto personales como profesionales. Empezamos a juntarnos semana a semana para ir conversando, para ir compartiendo lecturas, para ir conociéndonos de una manera que nunca nos habíamos imaginado antes. A día de hoy, cuando estamos enredadas en reclamaciones o en decir, bueno, ya está, cuando vuelva a haber oportunidad, pues ya haremos ese viaje, desde luego hemos avanzado mucho más como grupo de lo que nos hubiéramos imaginado antes. Me gustaría ahora que pudieras escribir unas líneas acerca de cuál es el puerto más importante que has visitado en tu viaje de este año. Vale, algunos ya habéis acabado. Vale, genial, gracias.
Bien. En tercer lugar, que me gustaría explorar con vosotros es el lugar de la utopía. Hace unos años tuve la gran suerte de participar en la creación y representación de una obra de teatro social llamada Utopía, inspirada inicialmente en la obra de Tomás Moro, que precisamente cumplía 500 años. 500 años. En el estudio de la utopía que hicimos, una de las cosas que nos dimos cuenta es que a día de hoy existen muchos relatos distópicos, es decir, por ejemplo, de la ciencia ficción, tanto en libros, ¿verdad?, como en series o películas, que nos muestran cómo la humanidad se destruye a sí misma, o destruye el planeta, su forma de vida posible, etcétera, ¿no? Y sin embargo, no existen tantos relatos que nos muestren utopías posibles, formas de vida en un mundo, una sociedad justa, en un mundo donde la gente vive en paz y en armonía. Así que la utopía es quizás más necesaria que nunca. ¿Qué es la utopía? Esta también es una cosa muy buena, muy interesante a poder hablar precisamente con gente creativa, ¿no? Porque la utopía, decía Galeano, que la utopía está en el horizonte. Y caminas un paso y la utopía se aleja. Te caminas otro paso y la utopía parece que está todavía más lejos. Y caminas otro paso y la utopía todavía sigue allá lejos en el horizonte, ¿no? Y sus estudiantes le preguntaban a Galeano, bueno, ¿y entonces para qué sirve la utopía? Y él respondía, pues para eso, para caminar. Qué complicado es en estos días, ¿verdad?, ver horizonte. Es fácil ver la oscuridad, lo que no es siquiera espectro. La falta de claridad. El sentido, la posibilidad. Solo se ve bien con el corazón, decía al principio. Yo me dedico a la educación en tecnologías con una perspectiva crítica. En los últimos tiempos he escuchado mucho acerca de que el futuro de la educación es online. Yo creo más bien que el futuro de la educación es al aire libre. Quizás una de las grandes oportunidades que tenemos, tanto en la educación como incluso en el trabajo, es explorar los espacios al aire libre. Y los espacios al aire libre enriquecen precisamente también parte de los procesos creativos. Cuando hablamos de las pantallas, existe una gran contradicción en el hecho de que hay una brecha tecnológica, pues hay personas en nuestra sociedad que no tienen acceso a tecnología, a una conexión de banda ancha como tenemos nosotros. Pero también sucede que los ricos más ricos del mundo, a día de hoy, no usan pantallas. Las usan lo menos posible. Lo que tiene más valor es el contacto humano. Es lo que se ha convertido en un producto de lujo. Los pobres, en cambio, pasan mucho tiempo delante de la pantalla viendo contenidos de mala calidad. Hay vida más allá de las pantallas. ¿Cuál es la utopía que podemos imaginar ahora? Necesitamos imaginarla porque el potencial de la imaginación y de la creatividad es no solamente quedarnos en el mundo de las ideas, ¿verdad?, sino poder llegar a transformar nuestra propia realidad. Como una primera práctica, quizás, para saber dónde estamos y ver por dónde podemos tirar, me gustaría que hagamos es un pequeño reto que consiste en completar una serie de listas. Son solo 4 listas, ¿vale? ¿Os parece? Vamos con la primera.
La primera son listas de 10 elementos, ¿vale? Yo daré un minuto para completarlas. Si veo que habéis terminado, acabamos antes. ¿Os parece? Vale. Tienen que ver con esto. Pero vale, primera lista. Escribir 10 colores. Quedan 30 segundos. Vale, ahí tiene terminado. 10 segundos. Vale. ¿Tiempo? ¿Vale? ¿Tiempo? ¿Tiempo? ¿No se puede escribir nada más? Vale. Vamos con la segunda lista, ¿vale? El objetivo es completarlas todas. Segunda lista. 10 aplicaciones móviles. Ay, por fin no veo aquí. Quedan 30 segundos. ¿10 segundos? ¿Tiempo? ¿Tiempo? ¿Bolis arriba? Vale, tercera lista. 10 estilos musicales. Quedan 30 segundos. Wow. Quedan 10. Tiempo. ¿Tiempo? ¿Bolis arriba? Vale. Última lista. 10 virtudes humanas. ¿Preparados? Empezamos. Quedan 30 segundos.
quedan 10. ¿Tiempo? ¿Tiempo, tiempo, tiempo? ¿Acabamos? Vale. Bueno, muy brevemente. ¿Quién ha consiguió completar la primera lista? Wow. ¿Vale? ¿Quién consiguió completar la primera de colores, verdad? Segunda lista, ¿quién consiguió completar la segunda lista? ¿Vale? Os veis también, ¿no? Veis que bastantes estáis ahí levantando la mano. Vale, vale, vale. Vale. La tercera lista, ¿quién consiguió completarla? Sí, sí, sí. Vale. Y la última lista. Ay, ay, ay. Vale, vale. Vale. Bueno, muchas gracias por participar además tan concienzudamente. Vale, ¿cuál es qué es lo importante en esa relación entre la imaginación y la creatividad y la utopía? Que funciona cuando partimos de la realidad, cuando sabemos dónde estamos y qué es, eso es lo que nos permite no partir de ideas abstractas. No, sería bueno, no, la gente tendría que hacer, ¿verdad? Sino decir, vale, hacer un poco de aterrizar y decir, bueno, pues igual en esto, para poder buscar un equilibrio, ¿no? Pues igual en esto estaría bien que dedique un poco más de tiempo, un poco más de energía, un poco eh, para poder sobre todo equilibrar, ¿verdad? Todo el espectro. Bueno, para terminar, simplemente decir que la realidad aumentada es, es un entorno programado por otro humano con más o menos amplitud de mira que nosotros mismos. Y, y bueno, quizás una de las cosas en las que nos podemos apoyar unos a otros es precisamente en ampliar la mirada, ¿no? En ver más de lo que veíamos hasta ahora, y esto en gran medida tiene un trabajo espectral apasionante. Así que bueno, termino aquí. Si queréis, bueno, pues empezamos la conversación donde queráis. Si queréis comentando cosas que han salido a partir de los ejercicios, desde donde queráis. Muchas gracias.